abrir la escritura. Espero hayan traído sus Biblias y que vengamos también con hambre. Eso es lo más importante, que pueda haber hambre, hermanitos, de poder venir y escuchar la palabra del Señor. Así que quiero que me acompañe para leer un pasaje de la escritura que se encuentra en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo número 9, vamos a leer. Y luego nos vamos a pasar al capítulo número 20 y 21 de este mismo libro de los Hechos de los Apóstoles. La escritura dice, hermanitos, de la siguiente manera. Capítulo número 9, vamos a leer del versículo número 8 en adelante. Dice en la escritura, capítulo 9, verso 8 dice: entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado alimento recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga, diciendo que este era el Hijo de Dios. Todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero dice que Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta.
Verso 26 dice que cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía. Y hablaba denodadamente en el nombre del Señor. Y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Dice el verso 31, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Ahora vamos a leer capítulo 20. Nos vamos un poquito adelante, capítulo número 20 de este mismo libro. Hoy sí están leyendo Biblia, hermanito. Capítulo 20, verso 17 dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia, y cuando vinieron a él les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas, y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Oiga lo que dice el verso 22 en adelante. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Dice que cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro. Y le acompañaron al barco,
Voy a seguir leyendo. Capítulo 21, verso 1 dice, después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, y al día siguiente a Rodas y de ahí a Pátara. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Al avistar Chipre, dejando la mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí. Y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días. Y ellos decían a Pablo, oiga lo que le decían a Pablo por el Espíritu, que no subiese a Jerusalén. Cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos todos, con sus mujeres e hijos, hasta fuera de la ciudad, y puesto de rodillas en la playa, oramos. Y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco, y ellos se volvieron a sus casas. Y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida. Y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Dice, oiga lo que dice que tenía este Felipe, tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Y después de esos días, ya hechos los preparativos, subimos a Jerusalén. Y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Mnasón de Chipre, discípulo antiguo, con quien nos hospedaríamos. Amén. Solamente esos versículos vamos a leer, hermanito, y vamos a orar. Pidamos al Señor que nos hable. Padre nuestro que está en el reino de los cielos, amado Señor, gracias. Le damos esta noche, Señor, por permitirnos adorarte y ahora también por meditar en tu santísima palabra. Precioso Espíritu Santo, dirige nuestras vidas y trae tu buena palabra. Y que esta palabra, Señor amado, pueda caer en buena tierra y que pueda producir el fruto que tú esperas. Háblanos, que necesitados estamos de oír tu voz en Cristo Jesús, por quien te damos gracia. Dicen todos amén, hermanos. Tenga la bondad de sentarse. Espero no se hayan cansado leyendo. Se cansa el que no está habituado a leer, se cansa leyendo la Biblia. Pero, y parado, dice la hermanita. Imagínense sentaditos, se me duermen. Parados les cuesta y ya sentaditos peor. No, espero que no, hermanito, espero que sea un deleite para ustedes leer la Biblia. Solo uno nada más y los demás no dicen nada, pues. De vez en cuando los castigamos leyendo bastante. A alguien hubiera dicho, no es un castigo, hubieran dicho. Yo pienso que no es un castigo, hermanito, sino que es una bendición leer la Biblia. Ahora, hemos leído algo bastante, hermanitos, y oiga bien, las porciones que hemos leído nos lleva a pensar en los niveles. Oiga bien, lo que vamos a meditar es eso, o sea que estas porciones nos llevan a pensar en los niveles y en el ejercicio de nuestro llamamiento. Eso es lo que vamos a meditar. O sea, estas porciones nos llevan a pensar en esto, en los niveles y en el ejercicio de nuestro llamamiento. En otras palabras, para aplicarlo a nuestra vida, diría yo de esta manera, oiga bien,
volviendo, diría yo, volviendo, oye bien, o viviendo en los niveles y en el ejercicio de nuestro llamamiento. Viviendo en los niveles y el ejercicio de nuestro llamamiento. Es bien corto, hermanitos, el pensamiento. Y el tema también. Debemos de volver, o diría, a vivir en los niveles y en el ejercicio de nuestro llamamiento. Voy a ser bastante breve, hermanitos, en esta introducción. Pero, sin duda alguna, oiga bien, en las Escrituras nos vamos a encontrar con, diría yo, con una lista bastante grande de personajes extraordinarios, de personajes maravillosos y únicos, que hasta el día de hoy deberían de ser para nosotros una motivación, diría yo, para poder nosotros ser como ellos. Yo no me canso de decir que tenemos este precioso libro sagrado llamado la Biblia. Es el libro más completo que puede existir. Como dice, la Biblia es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios, no es palabra de ningún científico, de ningún poeta, de ningún filósofo. No, esto que tenemos escrito es la palabra de Dios. O sea que aquí estamos escuchando la palabra y la voz de Dios. O sea que es extraordinario. Y cuando uno se adentra en este libro sagrado, hermanitos, o sea, ustedes bien saben lo que dice, lo que es la doctrina de la inspiración de las Escrituras. Nadie que lee este libro sagrado queda igual. Nadie que lea este libro o las palabras que están escritas en este libro nunca jamás puede quedar como estaba. No. Siempre todo aquel que escucha o lee este libro sagrado, van a haber cambios, van a haber transformaciones. Se tiene que darse algo sobrenatural en aquellos que hemos sido tocados por este libro sagrado. Si no, véanse ustedes, pues. Si no, veámonos nosotros quienes éramos. Y el día que este libro sagrado llegó a nuestros oídos, cambió e impactó de una manera extraordinaria que, ¿sabe qué? Dice la Biblia que nacimos de nuevo. Oye, nacimos de nuevo. Dice este libro sagrado que cuando nosotros escuchamos la palabra, dice que nacimos de nuevo. Fuimos trasladados del poder de las tinieblas a la luz admirable de Cristo. O sea que estábamos en tinieblas, estábamos atados, oiga bien, por el diablo, y el Señor viene con su palabra. Pero solamente es su palabra, no es otra palabra, porque pueden haber libros, pero no. Este libro sagrado, sí, cuando vino y escuchamos las palabras escritas acá, vino a romper las cadenas que nadie pudo antes romperlas. Solo la palabra de Dios, a través del Espíritu Santo, vino a cobrar ese efecto necesario en nuestras vidas. Y oiga bien, caímos rendidos nosotros a los pies de Cristo. No pudimos resistirnos, no pudimos negarnos nosotros al llamado de Dios. Y caímos, oiga bien, caímos rendidos. Fuimos cautivados por la voz de Dios, por la palabra de Dios. Y yo creo que ninguno de los que estamos aquí nos arrepentimos de eso que hicimos, ¿sí o no? No, si la mejor decisión que tomamos fue esa, el haber atendido a la voz de Dios, a la palabra de Dios y poder seguirle a Él. Y hasta el día de hoy aquí estamos. O sea que se cumplió lo que se cumplió también en los apóstoles, ¿verdad? Cuando vio a Pedro, cuando vio a Jacobo y a Juan, cuando vio a Mateo, solamente escucharon la voz del maestro que le dijo, ven y sígueme. Y dice, y dejándolo todo, le siguieron. Y nosotros también dice Dios lo mismo, de que escuchamos la voz del maestro y dejamos todo y le seguimos. Espero que hayamos dejado todo. O venimos todavía cargando cosas. Espero que no, vea. Yo creo que el día que le conocimos a Él, el Señor rompió las cadenas que nos ataban, los malos pensamientos, los deseos y todo lo que había. Lo dejamos atrás y le seguimos a Él. Yo espero que así haya sido. Ahora, vea lo que le vengo diciendo ahorita yo, es de que encontramos en este libro sagrado personajes extraordinarios,
Pero cuando yo le digo esto de que encontramos a personajes, una lista grande de hombres extraordinarios, extraordinarios, maravillosos y únicos. Oiga, únicos, porque en realidad cuando uno lee a esos hombres, fueron únicos. Abraham fue único en su especie. Abraham fue único, Moisés fue único, Josué fue único, David, Samuel, Gedeón, todos los profetas, los apóstoles, aún Pablo y aún la misma iglesia del libro de los Hechos fueron únicos. Pero cuando yo les digo que fueron maravillosos y extraordinarios, oiga, ya voy a entrar en detalles. Cuando les digo que fueron únicos, extraordinarios y maravillosos, llegaron a ser, oye, de esa manera que yo les decía ahorita que empecé, de que son dignos de imitar el día de hoy. Son dignos de poder nosotros imitarlos y poder seguir las pisadas de esos grandes hombres del pasado. Extraordinarios, que dejaron una huella imborrable, que quedó plasmada en la vida y la biografía, el desarrollar de cada uno de ellos, su llamamiento extraordinario que tuvieron. Y a pesar de las limitaciones que podían tener, ellos, oiga bien, no se rehusaron al llamamiento que recibieron en su momento de parte del Señor. Y eso, oiga, y esa clase de vida ha marcado la historia del cristianismo a través de todos los tiempos. Que hasta el día de hoy, oiga bien, que de la era de Jesús para acá ya van más de 2000 años. Y uno los lee y es extraordinario cuando uno los lee. A cada rato los traemos a la memoria los que les acabo de mencionar. Bueno, un día de esto hablábamos de Elías también. Extraordinario, haciendo descender fuego del cielo. Josué que le dice a Dios, imagínense, dice que Dios atendió a la voz de un mortal. Dígame quién era Josué para decirle y pararse delante de Dios y decirle a la luna, párate, al sol, párate, y venir Dios y hacerle caso a él. Extraordinario, ¿verdad? ¿Quién ahora va a hacer eso de pararse y de venir y ponerse ahí y decirle al sol que se detenga? Nada. Más rápido se va a mover. Pero dígame, ¿quién va a tener ese poder y esa autoridad para que venga Dios y le atienda? Pero digo, cuando uno lee la vida de estos hombres es maravilloso. Pero, ¿qué le quiero decir con todo esto poco que le estoy diciendo? ¿A qué se debió de que estos hombres fueran extraordinarios? Y que para nosotros el día de hoy deberían de ser ese deseo de poder nosotros, oye, no, porque no vamos a llegar a ser como ellos, claro que no. Pero algo que anhelemos por lo menos tener de ellos sería bueno y ya sería mucho. De querer anhelar como ser como ellos. Pero ¿a qué se debió de que ellos se desarrollaran de esa manera y se desarrollaran en esos niveles extraordinarios? Se debió a esto que queremos meditar. En que ellos, oiga bien, vivieron en esos niveles a los cuales fueron llamados. Oiga, son dos cosas que voy a señalar nada más así rápidamente. Se debió a que ellos, oiga bien, vivieron en los niveles y vivieron en el ejercicio de ese llamamiento que tuvieron. Pero oiga bien lo que le estoy diciendo. Vivieron en los niveles y vivieron en el ejercicio del llamado que ellos habían recibido. De los que estamos aquí, el Señor se nos ha revelado, ¿sí o no? ¿Lo conocemos a Él? ¿Ya nacieron de nuevo? Todo aquel que ha experimentado un nuevo nacimiento, oiga bien, claro, ya no somos los mismos. Pero ¿qué pasa cuando lo que le acabo de decir, nacemos de nuevo? Dice que cuando el evangelio es aplicado en la vida y en el corazón del ser humano, el poder de la palabra y el espíritu viene y obra de tal manera que lo traslada del poder de las tinieblas a la luz admirable de Cristo. Estando y siendo posesión del diablo, el Señor lo arranca con su poder y ¡pum!, lo establece en el reino eterno de Dios. Eso es lo que hace el evangelio. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Nos trasladó. Pero ¿para qué nos traslada? ¿Para qué nos cambia? ¿Para qué nos transforma? ¿Para qué nacemos de nuevo?
¿Sí o no que es para ser diferente? Claro que para eso es para ser diferente y para poder nosotros ahora, oiga, vivir en ese llamamiento, en el ejercicio de ese llamamiento. Lo que yo les menciono a estos hombres, ellos fueron llamados y vivieron dentro de ese llamamiento. Moisés viene, mire, a pesar de los peros que le puso, viene Dios y lo prepara y lo envía. O sea, tiene un llamado divino. Ahora, él era responsable de vivir y desarrollarse dentro del ejercicio de ese llamado que había recibido. Imagínense, viene a pesar de los peros que le pone, ahora pum, lo viene y lo envía. Y ya estando allá en Egipto no hace nada. Y ya en Egipto ya no hace absolutamente nada. Si hubiera hecho el de los sordos oídos, el que, yo no entiendo, yo ni sé qué me dijo el Señor, ¿para qué me envió? Y que diga, ¿para qué me envió el Señor aquí? ¿Y para qué estoy aquí? Y no cumpliera. El problema es ese. Que uno puede hablar de todos esta gran gama y listado grande de hombres extraordinarios y maravillosos y únicos. Que vivieron, oiga bien, en los niveles a los cuales fueron llamados. Y vivieron dentro del ejercicio de ese llamamiento divino. Si el problema el día de hoy somos nosotros. El problema ahora es nosotros. Ellos sí lo vivieron. Ellos entendían de que habían sido llamados de un lugar a otro para desarrollarse dentro de ese llamamiento. Ahora, el problema es la iglesia el día de hoy. La iglesia de hoy no queremos entenderlo, porque sí lo escuchamos, pero no queremos entenderlo y aplicarnos a eso. De poder vivir en esos niveles. Y poder ejercernos y ejercitarnos en ese llamamiento que hemos recibido. Queremos obviar, queremos ignorar, pasar por alto el hacernos los desentendidos de que no tenemos que vivir en eso. Entonces, ese ha sido el faltante el día de hoy para la iglesia. Para llegar a la porción, porque iba a ser bastante breve, hermanitos. En lo que hemos leído, oiga bien, habla del apóstol Pablo, que es el que vamos a señalar. Pero si nosotros, oiga bien, somos curiosos en todo el libro de los Hechos de los Apóstoles, uno se va a dar cuenta que la iglesia del principio vivió en esos niveles. Se desarrolló en esos niveles extraordinarios. Vivieron en el ejercicio del llamamiento divino que recibieron de Dios. Vivieron en él. Nunca se salieron. O sea, siempre estaban encausados en ese llamado. Y oiga bien, y no se salían. La iglesia no permitía que ninguno de sus miembros, ni de aquellos que eran añadidos a las vidas cristianas, vivieran fuera de ese propósito. Si nomás se convertían, los iban a bautizar. Vea, nomás se convertían a bautizarse. Nada que una charla, que 2 charlas, 3 charlas, 4 charlas, 1 mes, 2 meses. No, de un solo. A bautizarse les decían. Y luego, a la brevedad posible, los ponían de rodillas y empezaban a orar por la iglesia para que fueran llenos del Espíritu Santo. No podía pasar un creyente sin tener la experiencia del bautismo del Espíritu Santo y hablar en otras lenguas. No podían. Porque la iglesia sabía de que si no tenían esas experiencias, por un momento determinado de la vida se iban a apartar. Y no iban a vivir en el ejercicio del llamamiento que ellos habían recibido. Entonces, ahora el problema, como les repito, somos nosotros. Que no queremos vivir en los niveles a los cuales somos llamados. Y no queremos estar inmersos en el ejercicio de ese llamamiento. Aquí pasa el tiempo, pasan los años, y es por eso que ahora la iglesia es débil. Es por eso que ahora la iglesia es ambigua. Es por eso que la iglesia ahora vacila entre 1, 2 y 1000 pensamientos de qué hacer con la vida de él. Y que si me entrego o no me entrego, si vivo para Dios o no vivo para Dios, si sirvo o no sirvo. Ahí están pensando, ¿qué? ¿Por qué pensamos tanto? Es eso, porque no graduamos y no llegamos a esos niveles en los cuales la iglesia del principio vivió. En primer lugar, tuvieron en el capítulo 2 la experiencia del derramamiento del Espíritu Santo. Pedro se levanta, predica, 3000 almas se convierten, pum, de un solo bautizarles. Y esos 3000 que acababan de convertirse, dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles,
en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan, y dice, en las casas y en el templo. Y el Señor añadía a los que habían de ser salvos. Ese era el ejercicio de los que habían recibido ese llamamiento. Ahí se mantenían. Así vivían ellos. Por eso no había espacio para el mundo, para el diablo, para nada. Uno puede ver que la iglesia empezó a caminar, oye, y de una manera elevada en ese llamado que habían recibido. Dice que a esos, el Señor empezó a usarlos de una manera extraordinaria. De tal manera, de que dice que aquellos dos, Pedro y Juan, dice que iban camino a la oración al templo. Y dice que iban a la oración, no iban a otra cosa. Iban a la oración, no iban a pajarear, a perder el tiempo, no, a la oración. Y de repente dice que vieron a ese que ponían a la entrada del templo. Y dice que aquel les estaba atento esperando recibir alguna monedita de estos hombres. Y lo extraordinario de ellos, ¿sabe qué era? Que le dijeron a él, dice que se le quedaron viendo de que tenía fe para ser sanado. Y dice que le dijeron estas palabras: no tenemos oro ni plata. Pero lo que tenemos, le dijo, te vamos a dar. En el nombre de Jesús, le dice, levántate y anda. No tenían oro ni plata, pero lo que tenían era ¿qué? Tenían poder, tenían autoridad, tenían el Espíritu Santo de parte de ellos. ¿Por qué? Porque vivían en esos niveles y en el ejercicio de ese llamamiento. Eso hizo la diferencia de la iglesia al principio. Pues a eso que hicieron el milagro, ahora viene el diablo y le dice, cállense, no sigan predicando más en ese nombre. ¿Por qué? Porque toda la gente lo seguía al ver los milagros. Viendo que Pedro se le convirtieron 3,000, luego 5,000, y luego levantan a un paralítico. Dijeron, no, hombre, toda la gente se está yendo con esto. Decía, amenacémosle. Y les amenazaban. ¿Y sabe qué hacía la iglesia? Se detenía. ¿Eso hacía? No, ellos cuando el diablo le venía y le decía, mire, cállense y no sigan más predicando en ese nombre, porque mire, aténganse a las consecuencias, van a ser castigados, van a ser azotados y van a ser metidos en la cárcel. Y ellos venían y se paraban firmes y decían, no podemos callar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. No podemos callar. No podemos callar, no, a menos que nos quiten la vida, hasta ahí va a llegar la vida nuestra para seguir. Pero lo contrario, castíguennos, azótennos, llévennos a la cárcel. No vamos a desistir del llamado que hemos recibido. Esa era la iglesia. Ese era el nivel en el cual vivían ellos y se desarrollaban. Ese era el ejercicio. O sea, era algo que es como aquel que se mantiene ejercitándose, ¿verdad? Aunque de aquí no sé si hay de esos. Que ya tienen una rutina diaria, ¿verdad? De decir, tal día voy a ir a correr, tal día voy a ir a caminar, voy a hacer ejercicio, voy a hacer aquí. O sea, él o ella ya sabe que tiene que hacerlo por su salud. La iglesia debe saber qué es lo que tiene que hacer. Vivir en esos niveles y en el ejercicio de nuestro llamamiento. ¿Sabe la iglesia lo que tiene que hacer? Ellos sabían lo que tenían que hacer. ¿Se acuerdan luego a esos que les acabo de decir que hicieron el milagrazo? Y les decía que seguían predicando, los iban a meter a la cárcel y no se callaban. Que los amenazaban y ellos seguían hacia adelante. Pues a esos hermanitos de la iglesia de los Hechos, dice que cuando los miraban, les reconocían que habían estado con Jesús. Amén. Increíble, dice que los miraban. Mire, es que no, hermanito, ellos no andaban Biblia como andamos hoy. Amén. Si ahora, y andando con Biblia, no creen que somos hermanos nosotros todavía. Y andando con Biblia, hermano, pues. Y ni aún así creen que somos cristianos. ¿Por qué? Porque el testimonio, porque no vivimos. Ellos sí, no tenían, miren, no andaban ni peor una corbata de esta, eso no sirve. Ni corbata tenían ellos. Ni Biblia para que se reconocieran como cristianos. No, era la vida, era el testimonio, era lo que ellos vivían. Eso los hacía cristianos a ellos. De tal manera que los miraban, estos son verdaderos cristianos, decían. O Jesús, que dijo de Natanael, Jesús, allá sentadito debajo. Es que Jesús, mire, nomás lo vio, dice que dijo de lejos, ay, dijo, allá está uno, dijo, de la palabra viva, dijo. No van a decir amén, pues.
Ese se ve que se congrega en el ministerio Palabra Viva. Nomás lo vio de lejos, dijo, mire, es que a ojos cerrados, mire, si Jesús no tenía necesidad ni de verlo. Él ya sabía en su corazón, Él lo conoce todo. Él ya sabe quién es usted. Él ya sabe qué es usted, no porque venga bien vestidito y aquí bien bonito. No. A Dios no lo vamos a engañar. No, ustedes bien saben, dice la carta, ¿verdad? Dice, no se engañéis, dice Dios, no puede ser burlado. Esto no había tales, aquel Natanael era, ¿verdad? Dice que dijo, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño, dijo. ¿Se puede imaginar? En quien no hay engaño. O sea que era de arriba a abajo, sin tacha alguna, ese Natanael. Era recto, perfecto, delante de Dios. Pues eso decían de la iglesia del principio. No se diga de los 7 que agarraron, ¿verdad? Dijeron, miren, pues, dijeron los apóstoles, ¿verdad? Nosotros, dijo, pues no podemos dejar de predicar, la predicación, la oración no la podemos dejar, dijo, así que mejor levantemos de entre el pueblo a hombres idóneos, llenos de sabiduría, de buen testimonio y del Espíritu Santo. Que vengan y sirvan a estas señoras que les den de comer, dijeron. Oiga, y solo para servirles a las mesas a las señoras tenían que ser de buen testimonio, llenos de sabiduría y del Espíritu Santo. Solo para darle de comer a las viudas tenían que tener esos 3 requisitos extraordinarios. Pues uno de esos 7 aquí sale, y aquí lo leímos ahorita. Felipe.